Hola, muy buenas tardes desde Granada. Saludos desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Vemos que hay ya una audiencia más que considerable, así que comenzamos ya esta sesión que hoy nos reúne con el título de Gobierno Abierto y Digitalización de los Gobiernos Locales. En primer lugar, quería dar la bienvenida a nuestra ponente, Concepción Campos Acuña. Saludos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Les voy a explicar, aunque ya la mayoría conocen muy bien la metodología del webinar. Vamos a estar en una hora de sesión que la distribuiremos de la siguiente manera. Durante los primeros 40 minutos aproximadamente vamos a dejar que Concepción haga su presentación sin interrumpirla, puesto que por el número de participantes sería bastante complicado hacerlo de otro modo. Como siempre, todas sus consultas las pueden ir dejando en el chat que aparece en el lado de la derecha. Nosotros desde la oficina de la UIM vamos a ir recopilando todas esas preguntas y finalmente habrá un espacio en el que Concepción nos va a atender en el plazo de unos días, aproximadamente a finales de la semana que viene, supongo. Que estarán recibiendo en sus correos electrónicos tanto la presentación como el diploma acreditativo de su participación en este webinar. Y centrándonos ya en el webinar que nos ocupa, como les decía, hoy vamos a hablar de gobierno abierto y digitalización de los gobiernos locales, una temática en la que Concepción, como van a ver a continuación, es una gran experta. Vamos a abordar desde un enfoque local los tres pilares del gobierno abierto, que como saben son la transparencia, la colaboración y la participación, y cómo inciden en los procesos de digitalización de los gobiernos locales, favoreciendo así las redes de conexión entre los niveles de gobierno y la participación ciudadana. Concepción Campos Acuña es doctora en Derecho y licenciada en Derecho por la Universidad Santiago de Compostela. Ella es máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas y especialista en Gestión Pública Local. Profesionalmente es funcionaria de la Administración Local, más específicamente en la subescala de Secretaría, categoría superior, puesto que ha desempeñado en distintos ayuntamientos, mancomunidades y consorcios. Actualmente ella es secretaria del Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo. También es codirectora de la red Localis, community manager de administración electrónica de la red INAP Social, profesora colaboradora de diferentes instituciones de reconocido prestigio y autora de más de 100 publicaciones y diversas monografías especializadas. Concepción ha sido previamente colaboradora nuestra en el área de CIGOV, del Centro Iberoamericano de Políticas Públicas, y para nosotros es un honor tenerla hoy aquí con nosotros, así que sin más dilación, adelante Concepción, puedes habilitar el micro y te dejamos para ti la sala. Muchas gracias, Marta, es un placer acompañarles esta tarde y en primer lugar me gustaría agradecer a la Unión Iberoamericana de Municipalistas la invitación a participar en este webinar sobre un tema que efectivamente ocupa mucha parte de mi tiempo de estudio, de análisis y de investigación, y felicitarles también por estar tan pegados a la realidad, ¿no?, que supone abordar un tema de tanta importancia y de tanta relevancia para un ámbito como es el local, precisamente, porque en el ámbito local, precisamente por el principio de proximidad, por la cercanía, que se da tanto en los niveles de gobierno como en los niveles de administración frente a la ciudadanía, se establecen precisamente los condicionantes, los factores de partida para que las políticas públicas en materia de gobierno abierto puedan llegar a una mejor consecución. Y para comenzar y para abordar el tema en su dimensión, pues me gustaría señalar, ¿no?, cuáles son los distintos elementos que configuran el gobierno abierto, cómo pueden llevar a cabo una definición, una conceptuación, una identificación de cuáles son las políticas de gobierno abierto. Necesitaría que me habilitasen para poder utilizar el PowerPoint. En estos momentos no lo tengo habilitado. Ahora sí, perfecto. Pues, como bien ha dicho, son tres los elementos, junto con un cuarto que en ocasiones se añade, pero que desde luego para mí, y al menos a mi forma de entender lo que es el gobierno abierto, es un elemento más que necesario. Por una parte, la transparencia en todas sus dimensiones, como iremos examinando a lo largo de los próximos 40 minutos, la participación ciudadana y la colaboración. Digamos que establecemos como una escala, ¿no?, de relación entre ambos elementos, entre estos tres elementos, para conceptuar cuándo nos encontramos realmente ante políticas de gobierno abierto, porque es cierto que podemos hablar individualizadamente de cada uno de ellos.
Podemos ser un gobierno transparente, podemos ser un gobierno participativo o un gobierno colaborativo, pero no destacar a lo mejor por contar con unas políticas activas en materia de gobierno abierto. En ese caso, por lo tanto, tendríamos que ver cómo conseguimos que el engranaje funcione, ¿no? Que esta tríada pueda llevarse a cabo. Y en algunos casos, la doctrina más especializada y la literatura científica añade un cuarto elemento, que es el de la rendición de cuentas, la accountability, que evidentemente todo proceso, toda política pública requiere la evaluación y la medición. ¿No? Aquello que no se mide no puede mejorar. Y además, si no hacemos medición, no sabemos si efectivamente aquello que estamos haciendo cumple efectivamente su misión. Decía Peter Drucker que no hay nada tan ineficiente como hacer a la perfección algo que nadie necesitaba, ¿no? A veces destinamos múltiples recursos públicos, tanto personales como materiales, a desarrollar determinadas políticas públicas que la ciudadanía no identifica como necesarias y que la ciudadanía no identifica como útiles desde el punto de vista del servicio público, de la gestión del servicio público. Por eso es muy importante que, aunque tengamos esta identificación tripartita de participación, transparencia y colaboración cuando hablemos de gobierno abierto, no nos olvidemos nunca de esta cuarta pata, ¿no? De este cuarto elemento que es la rendición de cuentas, la accountability, la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas en general, de todas las políticas públicas, para asegurarnos de que cumplen con su misión, como decía, y en particular de las políticas públicas en materia de gobierno abierto, precisamente por la relevancia que tienen para garantizar la evolución de los municipios, la evolución de las entidades locales y garantizar así que podamos adentrarnos adecuadamente en esta nueva sociedad que las nuevas tecnologías están transformando, que necesitamos trasladar también al ámbito de la administración pública, que necesitamos trasladar al ámbito de la gestión pública y precisamente de ahí el título de este webinar, Gobierno Abierto y Digitalización de los Gobiernos Locales. Pues aunque no todo el gobierno electrónico es gobierno abierto, ni todas las tramitaciones electrónicas tienen que ver con las políticas de gobierno abierto, sí que hay que decir que como herramienta instrumental es muy importante. Por ello, a lo largo de estos minutos, abordaremos estos tres elementos, pero también en qué medida las nuevas tecnologías, la digitalización de los gobiernos abiertos, de los gobiernos locales, nos conducen a mejorar y a implementar adecuadamente las políticas de gobierno abierto o en qué medida quizás puedan llegar a suponer un obstáculo, ¿no? Podremos hablar de lo que se conoce como la brecha digital, ¿no? Y en qué medida podemos estar creando ciudadanos en situación de exclusión digital, que puedan no llegar a participar, que puedan no llegar a beneficiarse de las políticas de gobierno abierto, pues porque no tienen capacidades, no tienen habilidades para relacionarse electrónicamente con la administración o porque la administración, porque los gobiernos locales no se las facilitan, ¿no? En este mundo global en el que todo el mundo se relaciona en la red, realizan trámites bancarios, compras, viajes, en ocasiones hacerlo con los gobiernos, hacerlo con las administraciones públicas no resulta algo tan sencillo y a lo largo de los próximos minutos serán los extremos que iremos abordando para intentar fijar una serie de conclusiones y un plan de ruta. Para finalizar, estableceremos cómo podemos hacerlo, cómo vamos a implementar estas políticas de gobierno abierto para que puedan responder adecuadamente a su finalidad. Lo primero es que no es gobierno abierto. Pongo esta imagen que es la de Jon Snow, de la famosa serie Juego de Tronos, que ya ha finalizado, en relación con la diferencia entre el gobierno abierto y el gobierno asambleario. En ocasiones tendemos a confundir esta participación, esta colaboración por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad, con gobiernos puramente asamblearios. Si bien el modelo de gobierno abierto supone un gran avance frente al modelo de gobierno puramente representativo, tampoco tenemos que confundir. Tenemos unos espacios de poder, unos espacios de gobierno, desde el punto de vista de que están legitimados democráticamente para la adopción de decisiones. Cuestión distinta es cómo vamos a articular esos procesos de toma de decisión, cómo vamos a conseguir que esas decisiones respondan adecuadamente a la finalidad a la cual están llamados, ¿no? Y que podamos establecer esa rendición de cuentas, ¿no? Más allá de los procesos electorales. Por eso es muy, muy importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando de puro gobierno asambleario cuando hablamos de gobierno abierto, ¿no? Ese abierto significa abierto a la ciudadanía, pero también dentro de un estatus, de un procedimiento y de unas normas para la producción de las decisiones por parte del gobierno y de la administración, pero siempre orientados, como no puede ser de otra manera, a la mejor prestación de los servicios públicos, a la calidad de los servicios públicos, porque no tenemos que olvidar tampoco que el gobierno abierto es una de las políticas claves para alcanzar, para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y en particular el objetivo 16, de lograr unas instituciones más justas, más transparentes, sólidas, unas instituciones que respondan adecuadamente a ese nuevo modelo de administración,
de una administración del siglo XXI. Y para ello es básico partir de la alianza del gobierno abierto, ¿no? Desde que en el año 2009 Obama presentaba su memorando, se empezó a mover la rueda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y esa rueda poco a poco se ha ido canalizando a través de la alianza del gobierno abierto, a la cual se han adherido ya múltiples países y, por ejemplo, en España estamos en este momento elaborando el cuarto plan de gobierno abierto y que precisamente se estructura o se estructurará, al igual que se ha estructurado el tercer plan, sobre los tres pilares, ¿no? El gobierno, la participación, la transparencia y la colaboración, notándose pues una evolución muy positiva. Tengo que decir que el tercer plan de gobierno abierto ha sido sustancialmente mejor que el segundo plan y esperemos que este cuarto plan de gobierno abierto sea todavía mejor. Con una diferencia, que los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales tienen esa distancia frente a la ciudadanía que en muchas ocasiones no les permite establecer canales eficaces de participación, canales eficaces de colaboración para que esa sociedad civil pueda llevar a cabo la instrumentación del mismo, pero que sin ninguna duda puede ir alcanzando poco a poco a través de los distintos ejes de los que estábamos hablando. ¿Cuáles son, por tanto, las principales características del gobierno abierto? Bueno, pues promotor del bienestar a través de la regulación. Aunque el Estado en ocasiones peca de hiperregulador, necesitamos tener unas normas, tener unas reglas del juego, por decirlo de alguna manera, que nos garanticen a todos un status quo mínimo de bienestar a la ciudadanía, ¿no? Para que ese principio de igualdad entre las distintas personas, entre los ciudadanos, sea efectivo y sea real con independencia del territorio en el que residan, porque en muchas ocasiones nos encontramos que, a pesar de que tenemos reconocido un principio de igualdad formal, esa igualdad desde el punto de vista material no se alcanza. Y el gobierno abierto es un eje muy importante para poder alcanzar esa igualdad. ¿Por qué razón? Porque es transversal, absolutamente. Cuando no hablamos de políticas de gobierno abierto, no estamos hablando de un ámbito en particular dentro de la gestión pública. Estamos hablando de algo que se permeabiliza absolutamente a todos los ámbitos de gestión. El contractual, el jurídico, el económico, el organizativo, el servicio público puro, gestión de residuos, alcantarillado, alumbrado público, la prestación de servicios deportivos. El gobierno abierto debe de formar parte de la piedra angular sobre la cual se erigen todos los servicios públicos y, por lo tanto, garantiza ese bienestar, ese principio mínimo de igualdad, un suelo de mínimos, ¿no?, entre el conjunto de la ciudadanía. Es un gobierno transparente. Y no solo es transparente en lo que hace, sino que además rinde cuentas, porque yo puedo decir, bueno, pues esto es lo que hago y no a ofrecer unos resultados, no tener unas evaluaciones de cuál ha sido el resultado de mi gestión. No, no. También tenemos que rendir esas cuentas, participativo y promotor del civismo, en el sentido de que la sociedad civil, articulada principalmente a través de este tercer sector, debe de ser un aliciente para que las políticas públicas continúen abriéndose, pero también la ciudadanía, ¿no? Tenemos que establecer medidas, actuaciones y acciones para conseguir que la ciudadanía, estructurada o no estructurada, pueda participar en la definición de las políticas públicas, en su implementación, en su desarrollo y en su ejecución, ¿no? No simplemente que sean los ciudadanos meros espectadores, ¿no? Decíamos que en ocasiones, cuando se habla de la transparencia, parece que lo que hacemos es poner un cristal y a través de ese cristal podemos observar. Y observamos qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que hace la administración. Pero no podemos traspasar ese cristal, no podemos tocar, no podemos entrar. No, pues tenemos que ser abiertos precisamente para poder entrar y poder no solo ser espectadores, sino actores principales, incluso guionistas y directores, en muchos casos, de las distintas escenografías que se puedan ir dando, de las distintas películas, de las narrativas, gracias a las cuales se prestan esos servicios. Y por último, un gobierno abierto se caracteriza porque es un gobierno eficiente. La eficiencia es un principio básico de cualquier gobierno. Tenemos una realidad, y es que los recursos públicos son escasos y son limitados. Y si tenemos recursos escasos y limitados, debemos de ser extremadamente cuidadosos para aplicarlos con eficiencia, ¿no? Obtener más con menos. Esto que parece fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Y por eso es muy importante tener definidas esas necesidades y cómo las vamos a implementar, colaborador y generando el conocimiento, porque es la forma de conseguir que esas mejoras se puedan llevar a cabo en términos más beneficiosos desde el punto de vista de los presupuestos públicos, y que en especial en el ámbito local en muchas ocasiones nos encontramos con que pues,
Hay una asimetría en función del tamaño del municipio, hay una asimetría en función de la localización del municipio, pues hay municipios que son más rurales, municipios que son metropolitanos, que están alrededor de una gran metrópoli y se benefician de servicios que ya se encuentran extendidos, distintas casuísticas, distintos tamaños de población, distintas riquezas que hacen que la diversidad sea precisamente una de las características del mundo local y, por lo tanto, tendrá que evaluar cómo destina esos recursos para poder alcanzar esas finalidades en las mejores condiciones. Entramos ya, por tanto, en cuál sería ese primer eje del gobierno abierto. Y ese primer eje es la transparencia. Y aquí hago un homenaje a Forges, un humorista con viñetas extraordinario español que falleció no hace demasiado y que se ocupaba mucho de toda la actualidad y era con una visión muy crítica. Y ahí lo observamos, ¿no? 500.000 de datos se hacen públicos en el portal de transparencia y alguien se asoma y no ve nada. Esto es realmente el gran peligro, esto es un riesgo extremo de la transparencia, es decir, decimos que somos transparentes cuando en realidad estamos siendo transparentes o transaparentes, ¿no? Son dos derivadas de la palabra transparencia. Y es que publicamos mucha información o publicamos muchos datos, sobrecargamos nuestros portales de transparencia, sobrecargamos nuestras webs de información que no resulta información, de datos, ¿no? de números, de letras, de documentos, de PDFs, que al final al ciudadano normal, al ciudadano en la calle, no le ofrecen una información real sobre cómo se está llevando a cabo la gestión, qué puedo hacer para mejorarla, cómo puedo participar, cómo puedo colaborar. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que apostar siempre por una transparencia no formal, por una transparencia real, una transparencia con información estructurada, clara y accesible, que sea fácilmente comprensible por la ciudadanía. A veces, pues, el lenguaje administrativo es complejo, no pasamos el trabajo de depurarlo adecuadamente para que la ciudadanía pueda comprender de qué le estamos hablando, no lo estructuramos, sino que directamente subimos información. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos elementos para poder garantizar que esa transparencia como primer pilar del gobierno abierto sea una transparencia real. ¿Y cómo la vamos a llevar a cabo? Pues a través de dos dimensiones. Por una parte, la publicidad activa y, por otra parte, la publicidad pasiva, el derecho de acceso a la información. Con la publicidad activa estamos haciéndonos eco de aquella información que yo entro ahora, pues, por ejemplo, en mi entidad, el portal de transparencia del Ayuntamiento de Vigo, y observo que hay múltiple información de diferente naturaleza. Información organizativa, quién es el alcalde, quiénes son los concejales, cómo están estructuradas las concejalías, cómo está estructurado el gobierno, quién percibe retribuciones, quién no, cómo es la relación de puestos de trabajo. También hay información económica, los presupuestos, la cuenta general, información sobre contratos, información sobre subvenciones, información de libre acceso, que cualquier ciudadano, cualquiera de ustedes, puede entrar de un modo anónimo a través de un canal electrónico y puede conocer pues el funcionamiento de los órganos de gobierno y una gran cantidad de información a disposición de la ciudadanía. Pero también hay otra parte, que es la del derecho de acceso, es decir, hay una determinada información que yo como ciudadano necesito, quiero, deseo conocer. Pues ejerzo mi derecho de acceso a la información, que tiene distinta configuración en función del país del mundo en el que nos hallemos. En España no tiene un reconocimiento de derecho fundamental, es un derecho que se enraiza en la Constitución, pero no tiene esa máxima, ¿no?, reconocimiento que en nuestro texto constitucional le daría ser un derecho de carácter fundamental. Sí lo es en otros muchos países de nuestro entorno. Tampoco se permiten, por ejemplo, las solicitudes anónimas, sino que tienen que identificarse la persona que quiere hacer la solicitud. Pero digamos que de este modo cubriríamos toda la información que cualquier ciudadano, o deberíamos cubrir toda la información que cualquier ciudadano quiera saber de nuestra entidad, quiera conocer. Eso es muy importante y sobre todo es también fundamental trabajar en la dimensión de la publicidad activa, porque si el ciudadano accediendo libremente en cualquier momento, a cualquier hora y desde cualquier lugar, simplemente a través de un canal electrónico, puede conocer la información, no necesita tener que iniciar un trámite administrativo de vamos a solicitar un derecho de acceso a la información. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante. El segundo eje es la participación. Claro, ¿por qué pongo aquí una urna? Porque no hace demasiado decíamos que los ciudadanos ya participan en las decisiones, los ciudadanos ya participan en los gobiernos. Los ciudadanos participan ¿cómo? Pues cada 4 años, cada 6, cada 5, dependiendo del régimen electoral de cada país, a través de las urnas, mediante el derecho al voto. Claro, esto realmente está muy alejado de las políticas de gobierno abierto. De hecho, esto ha dejado de tener efecto y de tener impacto desde el punto de vista argumental. Desde el punto de vista del gobierno abierto, pero también desde el punto de vista de los nuevos gobiernos, de la regeneración democrática, de la legitimidad
que deben de tener todos los representantes públicos, no es un discurso aceptable. Hoy en día la participación tiene que transponerse o visibilizarse, materializarse a través de las distintas posibilidades que ofrece. En primer lugar, tenemos que pensar cómo son las distintas fases de un proceso participativo. Tenemos que decidir cómo vamos a participar, qué vamos a hacer. ¿Queremos establecer aquí un proceso participativo? Bien, pues ¿en qué materia? ¿No? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Cómo lo vamos a difundir? Claro, es muy importante que si hacemos algún proceso participativo, si llevamos a cabo algún proceso de naturaleza participativa, tengamos en cuenta cómo lo vamos a difundir para que llegue al máximo número de personas, porque cuanto mayor sea el índice de participación, mayor legitimidad me dará el resultado de ese proceso participativo. El desarrollo de la consulta, ¿cómo la vamos a hacer? A través de los canales, porque hablamos de la digitalización, luego lo veremos, pero no tiene por qué ser solo a través de un canal, puede ser multicanal. La participación puede ser una participación de carácter multicanal, ofreciendo la consulta a través de distintos medios para garantizar que llegue al mayor número de personas. Y, por otra parte, la participación activa. Es decir, ya una vez que tenemos a las personas, a los ciudadanos, a la sociedad, ejerciendo ese derecho a la participación. Pero una vez que tenemos estas fases, tenemos que ver cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Ese proceso de decisión, difusión, consulta y participación activa? En primer lugar, ¿sobre qué materia queremos llevar a cabo un proceso de participación? Hay todo tipo de participaciones, ¿no? Hay participaciones sobre temas muy trascendentales y otros sobre temas de ciudad, que en ocasiones pues, a la ciudadanía le resultan de mayor interés. Y esto no es un tema baladí. Conseguir involucrar a la ciudadanía para que lleve a cabo una acción, entonces llevar a cabo una acción de participación es un proceso complicado. Yo siempre cuento un ejemplo que se dio pues, no hará mucho en dos municipios, o sea, en un municipio del País Vasco en relación con dos procesos participativos. Uno de los procesos era para un rediseño de una zona urbana, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la reordenación del tráfico, de los espacios verdes, etcétera. Y el otro era para ver cómo se llevaba a cabo la ornamentación de Navidad, las luces de Navidad. Probablemente no sorprenda a nadie si digo que una mayor participación, una participación mucho más masiva, fue el participativo que apelaba a cómo iban a decorar la ciudad, en lugar del desarrollo urbano. Probablemente aquí hubo varios de bases, y es que no se comunicó adecuadamente a la ciudadanía la importancia del proceso, y muchos no lo entendían, porque simplemente tendríamos a disposición un proyecto técnico que tendríamos que contar sin conocimientos especializados a los mismos. Nosotros aquí cualquier ciudadano tendrá que estar legitimado para decir que si las luces de su ciudad, la Navidad, las pasteles verdes, rojas, y todo debe ser grande, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que tenemos que pensar, un proceso participativo, cuál es la materia en función de cuál vaya a ser el ámbito material, que debe ser aquel en el cual tendremos que ir pues un poco fijando cómo vamos a llevar a cabo ese proceso. ¿Y para qué? Tenemos que decirle a la ciudadanía qué vamos a hacer con el resultado de su participación. Tenemos que decirle, ¿es vinculante? ¿No es vinculante? Este proceso participativo, su resultado va a tener el siguiente impacto en el proceso de toma de decisión. ¿Por qué? A cabo del año, los gobiernos locales adoptan múltiples decisiones y no todas las someten a participación, ¿no? Más allá de aquellos procesos normativos que pueden establecer que haya una obligación de dar un trámite de participación, de audiencia a la ciudadanía, hay otros casos en los que simplemente pues, se decide que por la trascendencia, por el tipo de ciudadanos que están en este término municipal, en este territorio, porque ¿quién puede participar? Claro, pueden participar todos los ciudadanos, pueden participar solo los empadronados, todos los segmentos de población. Claro, eso es muy importante porque tendremos que evitar que se dé una participación manipulada, porque sí que es algo que se ha ido observando, tanto en la literatura como en el análisis de aquellos casos en los cuales se ha establecido pues, una especie de juicio crítico a procesos participativos previos, que en muchos casos siempre participan las mismas personas. Es decir, el que tiene inquietudes participa con carácter general y resulta complicado implicar a esas otras partes de la ciudadanía. ¿Cuándo? ¿En qué fase del procedimiento? Cuando es la idea, cuando tengo el germen, pues imaginemos, yo quiero
prestar o voy a renovar la forma en la cual presto el servicio de transporte público. ¿Cuándo lo hago? Cuando decido qué tipo de procedimiento saco, cuando ya tengo una idea y tengo un proyecto y quiero que haya este proyecto de transporte urbano, voy a exigir que haya vehículos eléctricos, voy a establecer estas determinadas rutas, voy a poner unos bonos para que los ciudadanos se puedan beneficiar y entonces ahí es ese proyecto el que abro a la participación ciudadana o ya con posterioridad, cuando ya lo tengo implementado para mejoras, para sugerencias, ¿en qué fase del procedimiento lo voy a implementar y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer solo online, es decir, voy a permitir que sea en línea la participación, voy a permitir también una participación de carácter presencial, lo voy a hacer a través de lo que se dice la sociedad representada, es decir, yo voy a contactar con determinados agentes sociales, económicos, agentes de la sociedad civil que tienen esa voz cualificada y es con ellos con los que voy a pulsarles, ¿no? Es muy importante llevar a cabo cómo se garantizan, ¿no? En Sanidad hay un caso que se dio en Gran Bretaña en relación con unas pulseras de medicación y de análisis y seguimiento de la diabetes. Pues se sacó primero un proceso para intentar recabar la información y que participasen y la verdad es que pues, no tuvo mucho éxito. Pero, después de darle vuelta, los responsables del proceso contactaron con la Asociación de Personas Diabéticas, de personas enfermas con esta dolencia y les implicaron, les sumaron al proyecto y ellos mismos, a través de la asociación, consiguieron un más que satisfactorio índice de participación. Por lo tanto, es muy importante que hagamos un análisis crítico previo en cada momento sobre cómo lo vamos a llevar a cabo y cuáles son, en cada caso, los targets que vamos a tener que analizar, ¿no? Porque si no, es muy probable que la participación no se lleve a buen término y que luego tengamos muchos riesgos en el mismo. ¿Qué tipos de participación tenemos? ¿No? Porque, claro, estamos hablando de participación, pero tendremos distintos tipos. Por una parte, nos encontramos con la participación política, ¿no? La que veíamos que son las urnas y que cada 4 años, cada 5, cada 6, nuestros representantes locales toman de nuevo posesión y ostentan ese mandato representativo. En España acabamos de vivir unas elecciones municipales el próximo sábado, 15 de junio, que tomarán posesión los nuevos gobiernos y serán esos concejales y esas concejalas los que representen a los ciudadanos en la gestión, aquellos que ocupen las tareas de gobierno y en la fiscalización y seguimiento, aquellos que ocupen la tarea de oposición. La participación normativa, porque hay determinados casos en los cuales son las propias leyes las que establecen que para su aprobación, leyes, reglamentos, tengan un trámite de participación ciudadana. En España, desde el año 2015, se implementó un trámite de participación normativa obligatorio. Hay unas consultas previas en las cuales las entidades que tengan intención de aprobar una norma tienen que comunicar a la ciudadanía que quieren aprobar una norma, cuáles son los objetivos que pretenden cumplir con esa norma, por qué necesitan aprobar una norma, que siempre es una carga extraordinaria dentro del ordenamiento jurídico, dentro del procedimiento administrativo, y no pueden utilizar otras vías menos que representen una carga administrativa menor para poder resolver ese problema, y si no hay más alternativas. Pues bien, pues este es un caso. Luego habrá otros en los que no. En las entidades locales españolas, toda aprobación de una ordenanza, toda aprobación de un reglamento y toda aprobación de una ordenanza fiscal exige ya desde hace pues, considerablemente más de 20 años, que tengan un trámite de información pública. Una vez que se aprueba inicialmente un texto regulador, deben de someterse a un periodo de exposición pública para que la ciudadanía pueda pues, presentar cuantas alegaciones, sugerencias u objeciones puedan tener al texto correspondiente, que luego deben de ser resueltas por el órgano competente y resolverse. Por lo tanto, ahí tenemos también una participación normativa. Participación orgánica a través de distritos, consejos sectoriales, comisiones. Hay múltiples órganos con distintas denominaciones en función del país en el que nos encontremos, en los cuales se le da participación. Aquí sí suele ser una participación de segundo grado, en tanto en cuanto no se abre al común de la ciudadanía, pero, por ejemplo, pongámonos en un Consejo Municipal de la Mujer, en el que se da entrada a las asociaciones de mayor representatividad que defienden los derechos de la mujer, el Consejo Económico y Social, en el que se encuentran representados sindicatos y las asociaciones de mayor representatividad también del mundo empresarial, pues, consejos deportivos, por ejemplo, donde pues, las mayores asociaciones, las federaciones deportivas, es una participación también, es una participación orgánica. Y la participación en procesos, que es cuando, como veíamos anteriormente, queremos llevar a cabo pues, una determinada decisión, llevar a cabo un determinado proceso de toma de decisión y
nos vamos a un proceso para llevar a cabo esa participación, que de este modo, pues, digamos que completan un poco lo que serían los mismos. Y a partir de ahí nos encontraríamos ya con los presupuestos participativos como el máximo exponente de la participación en la participación ciudadana. Bueno, como todos sabemos, nació precisamente en Brasil y tiene su mayor eco en el ámbito municipal. Aquí también nos encontramos con que se trata de una participación que se pone en muchas ocasiones en cuestión. ¿Por qué razón? Pues porque se dice que a veces una parte pequeña de la ciudadanía decide dónde se gastan los recursos del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Porque son procesos en los cuales no siempre se participa. Pero bueno, eso es una opción. De hecho, los presupuestos con carácter general aquí ya tenían un trámite de aprobación inicial y de exposición pública, pero en este caso el procedimiento habitual es asignar un porcentaje, un determinado porcentaje sobre el volumen de gasto elegible y a partir de ahí someterlo. ¿Qué sucede? Que tenemos que ver cómo casamos esa participación con el cumplimiento, por lo que decimos, con responder a la necesidad, porque en ocasiones, así sucedió en ayuntamientos muy relevantes aquí, se llevaban a cabo presupuestos participativos, se proponían determinadas actuaciones que cuando luego se han ido a ejecutar, técnicamente no eran viables. Pues una determinada ejecución de una obra, la construcción de un determinado proyecto con determinadas formas, ¿no? Pues ahí tenemos que asegurarnos de la viabilidad de aquellos acuerdos que se pretendan someter a la participación pública. Desde ese punto de vista es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y el tercer eje es el eje de la colaboración. Aquí estamos hablando ya que hemos traspasado, como veíamos antes, el escaparate, hemos entrado hasta el fondo y ahí estamos sentados en la misma mesa colaborando de un modo activo, colaborando de un modo muy activo. ¿Cuál es la mayor forma de colaboración? Pues, en primer lugar, tenemos que saber a quién vamos a recurrir. Pues vamos a recurrir con carácter general a la sociedad civil, a los agentes económicos y a los propios municipios, a los propios empleados públicos que en muchas ocasiones son los que nos pueden aportar, ¿no? La sociedad civil organizada, que puede ser pues organizaciones no gubernamentales, dependiendo del ámbito material en el cual vayamos a hacernos referencia, los agentes socioeconómicos, que siempre tienen una presencia muy importante en la ciudad. Porque vamos a recordar que estamos hablando de gobiernos locales. Los gobiernos locales, en este sentido, pues tienen una peculiaridad que les aleja, ¿no?, de los gobiernos regionales, allá donde existen, y del gobierno central, que se ve muy alejado de la ciudadanía. Y, por supuesto, los empleados públicos, que en muchos casos son también pues, ciudadanos del propio término municipal que conocen la realidad y que pueden aportar un know-how muy importante para combinar el ad extra y el ad intra, ¿no?, de ambas partes. Y la línea de trabajo más avanzada que hay en la colaboración es la co-creación. Yo formo parte de un panel de expertos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en un proyecto de COVAL 2020, en el cual estamos analizando cómo llevar a cabo la co-creación de los servicios públicos. Y no resulta sencillo encontrar ejemplos, porque todavía hay poco avance en el mismo, pero se está empezando a trabajar. Significa que yo tengo que tener claro cómo, con estos elementos, ¿no?, con la sociedad civil, con los agentes socioeconómicos, sentar y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero también con los usuarios. Pensemos en el ejemplo que poníamos anteriormente, la prestación de un servicio de transporte. Claro, tendré que escuchar la voz de los usuarios. Yo puedo hacer focus group o cualquier otro elemento, pero tengo que saberlo. Las empresas más representativas del sector, para conocer qué soluciones, ¿no?, la movilidad está cambiando a pasos agigantados. En los vehículos, igualmente, aparecen nuevas realidades, los patinetes eléctricos, los vehículos eléctricos, el car sharing. La movilidad está cambiando tanto que ahora mismo tendríamos que abrir un amplio abanico, sentarnos y diseñar las bases del servicio. Eso sería el máximo exponente, esa co-creación de los servicios públicos que resulta, bueno, pues complicado desde el punto de vista de conciliar, ¿no? Porque es muy importante también no generar falsas expectativas, ¿no? Haciendo ver que todos se van a acoger todas las propuestas, porque es muy probable que en muchos casos de los distintos stakeholders, de los distintos sujetos que forman parte del proyecto, pues no todos tengan la misma visión y no se alineen en la misma dirección en la cual podamos llevar a cabo la ejecución del proyecto. Por tanto, es muy importante que veamos y con carácter previo tengamos claras las reglas del juego, ¿no? Cualquier proceso participativo parece algo fundamental. Claro, algunas dudas en este ámbito también. ¿Cuál es el ámbito material? ¿Dónde voy a ir a la co-creación de servicios públicos? ¿Dónde voy a ir a esa colaboración en la definición de las políticas públicas, en la definición de
de ciertas líneas de trabajo es muy importante para poder ir definiendo adecuadamente cómo lo vamos a hacer, ¿no? El ámbito material, tenerlo absolutamente claro. La complejidad técnica, como decía anteriormente, aquí han sido pues, muy sonados algunos proyectos participativos sobre proyectos que no han salido adelante. No han salido adelante por algo tan sencillo, porque a pesar de que eran los proyectos que habían obtenido un mayor índice de aprobación ciudadana en los procesos participativos, cuando llegó el momento de su ejecución, no se pudo hacer. O económicamente no se adecuaban a los precios de mercado, es decir, hay obstáculos que luego, como administración que somos y como obligados que estamos a respetar el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, no se pueden tomar decisiones arbitrarias y, por lo tanto, es necesario tener en cuenta estas cuestiones. ¿Qué nivel mínimo de participación? Claro, aquí estamos hablando de esa participación manipulada. Ha habido un municipio muy relevante que ha tenido que hacer rebajar el nivel mínimo de participación. Había establecido que para que un proyecto o para una determinada actuación pudiera salir adelante tenía que tener un 2% y de la población que hubiera apoyado, ¿no? este proyecto. Pues ante la realidad, porque la realidad luego es caprichosa, no la podemos moldear, modificar ni cambiar. Los datos son los datos y las cifras que arroja un proceso participativo es así. La tuvieron que rebajar al 1%, claro. Y ahí viene la pregunta. ¿El otro 99% considera adecuado? ¿Es justo para el otro 99%? También es otra pregunta adicional. ¿Qué les impide participar a este 99%? Claro, ahí estamos hablando de confianza, de una relación, de esta relación de gobierno abierto entre la ciudadanía y los gobernantes y la administración. Porque en muchos casos entienden que ese proceso no va a servir para nada. Y ahí entramos en el siguiente punto, la credibilidad del proceso. Claro, si yo creo que yo deposite mi opinión, que yo colabore con la administración, con mis gobernantes para decirles qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, pues es complicado, es complicado. Hay una gran falta de credibilidad. Yo siempre digo que los ciudadanos tienen bastante con llevar adelante su vida y sus gestiones y, sin embargo, es complicado luego que ellos vean que esto sirve para algo, porque en muchos casos esta falta de rendición de cuentas que hablábamos antes de los procesos participativos, pues abundan en esta falta de credibilidad, porque dicen, bueno, es que yo había participado y nunca más he sabido. No he sabido qué sucedió con aquel proceso, yo voté a favor de que se llevase a cabo, nunca nos han explicado qué sucedió con estos. Por eso es muy importante la rendición de cuentas de los procesos de colaboración y de los procesos de participación. También existe la saturación, en ocasiones el exceso de la consulta, ¿no? Consultar por consultar y estamos llamando continuamente al ciudadano a que examine una determinada propuesta, a que elija entre varias, a que valore y, bueno, pues en ocasiones, si el tema le interesa, pues bien, pero si no, pues ya deciden no participar. Y el más importante, como decíamos, es ausencia de rendición de cuentas. Si yo no sé para qué sirve esta participación, si yo no sé qué se ha hecho con los resultados de la misma, pues definitivamente esto abunda también en la falta de credibilidad del proceso y, en consecuencia, también en que no vayamos a tener una mayor implicación, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que tengamos todo esto claro antes de comenzar los procesos, porque si no, nuestras políticas de gobierno abierto se quedarán en teoría, y no llegarán a una práctica más que necesaria, evidentemente. Claro, desde ese punto de vista, una vez que hemos abordado los aspectos de carácter teórico, pero como hemos visto, muy prácticos, es decir, hay que saber qué preguntas hacer para garantizar el éxito de cualquier proceso y la implementación de las políticas de gobierno abierto nos exige que dominemos estos tres pilares y para dominar estos tres pilares tenemos que hacernos las preguntas adecuadas y tener las respuestas o por lo menos ir, ¿no? Cada proceso participativo debe de ir mejorando el mismo, ¿no? Yo siempre digo, esta frase es muy mía, ¿no? Menos thinking y más doing, ¿no? En ocasiones perdemos o nos quedamos ahí como una tela de araña haciéndonos preguntas, bueno, pues probemos, ¿no? Yo hecho mejor que perfecto, es una frase que me gusta. Hagámoslo, luego evaluémoslo y mejorámoslo. Vamos a ello. Claro. Y en ese punto hay un elemento que es clave, que es crucial, también por su transversalidad a los tres ejes, a la transparencia, a la participación y a la colaboración, que son las nuevas tecnologías. ¿Y por qué pregunto si son aliado o enemigo? Pues por una obviedad. En muchos casos habrá personas que puedan participar, pero habrá otras en las que las nuevas tecnologías, las redes de comunicación, en estos días se está hablando mucho de 5G y de que cómo estamos llegando al 5G. Y yo siempre digo que hay zonas en las que no llega ni el 5G, ni el 4G, ni el 3G. Entonces, si solo establecemos un único canal, si solo hacemos un canal
de comunicación electrónico, quizás nos quedemos o estemos estando, digamos que, excluyendo a una parte de la ciudadanía. Y ahí empieza de nuevo esta importancia de cómo vamos a preparar el proceso, cómo tenemos que conocer nuestro municipio, tenemos que conocer nuestra entidad local para ver exactamente qué trámites, ¿no? Y que la nueva tecnología funcione. Tiene que ser intuitiva, fácil y muy usable. En este sentido tenemos, bueno, pues, grandes, no voy a dar el nombre de grandes tecnológicas, de grandes páginas de venta que no tienen ningún tipo de problema y que a los 5 minutos has encontrado lo que quieres y ya está. Y en otros casos la red no soporta la participación, se caen las líneas, resulta complejo y engorroso, se exigen innecesarios sistemas de acreditación, de firma electrónica. Tenemos que ver que la tecnología se tiene que convertir en un aliado para nosotros. Lo es desde el punto de vista de que ofrece esa ventana de que cada uno, desde su domicilio, desde su casa, desde su puesto de trabajo, puede directamente saber cómo hacerlo. Pero una vez que lo hace, si la primera vez no le resulta fácil, no le resulta sencillo, pues igual no lo vuelve a hacer. Y hemos perdido, no digo a ese cliente, ¿no? Porque al final estamos hablando de esto que se dice la experiencia de usuario, que parece que la experiencia de usuario es algo que no se valora suficientemente en la administración pública. Yo es una de mis líneas de investigación en la actualidad porque yo es un ejemplo que incluso ya he utilizado en más de una ocasión. A veces no nos tomamos un café extraordinario en un bar que, bueno, es así como que tiene un ambiente un poco tenebroso y que no parece demasiado, pues, sofisticado y glamuroso y pagamos 5 veces más o 3 veces más por un café de mucha menor calidad en un local que es muy cool y que nos ofrece, pues, una experiencia de usuario. Eso es algo que no cuida la administración y que para poder avanzar en esta línea tendremos que ir trabajando la experiencia de usuario. Entonces, para que la digitalización de los gobiernos se convierta en un aliado para el desarrollo de las políticas de gobierno abierto, lo que tenemos que hacer es trabajarnos esa experiencia de usuario y conocer nuestra ciudadanía. ¿Qué tipo es? Si tiene brecha digital, nosotros debemos hacer, como luego veremos, pues un conjunto de ciudadanos de distinta extracción social, de distinto nivel de estudios, de distinta edad, pues, en los cuales podamos ver exactamente a quién queremos llegar, ¿no? Con mi proceso participativo, porque igual, pues como veíamos, pues no es lo mismo si yo quiero llegar a un proceso participativo sobre el alumbrado navideño que si quiero llegar sobre un diseño urbano, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Habrá personas más implicadas, menos implicadas, conocer exactamente en qué medida me afecta, ¿no? En qué medida me afecta y en qué medida mis herramientas son suficientes para que podamos tener un proceso, pues, adecuado, ¿no? Y que permita que los ciudadanos tengan abierta esa línea de comunicación con sus entidades locales, pues 24 horas al día, 365 días al año, 7 días a la semana, ¿no? Que es, al fin y al cabo, el objetivo que se persigue con el mismo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a implementar el gobierno abierto? Partiendo de la premisa de que las nuevas tecnologías se tienen que convertir en nuestra aliada. Pues con una mayor transparencia de los datos. Hoy en día ya la transparencia ha dado el paso a Open Data, Big Data, reutilización. Estamos trabajando temas de inteligencia artificial, estamos viendo cómo poco a poco, pues es un tema que desde el punto de vista de la ética y de la integridad nos preocupa a todos, cómo se van a utilizar esos datos, pero bueno, desde este punto de vista tenemos que trabajar nuestra transparencia, los datos que tenemos, la mejora de la participación abierta, implementando y haciendo nuestras preguntas que hemos estado viendo, la mejora de la participación abierta también y una implicación omnipresente. Es decir, la administración tiene que intentar estar presente absolutamente en todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una vez que sabemos los pasos que tenemos que dar, nos dotamos de una caja de herramientas, de una toolkit, a través de la cual lo vamos a hacer. Y la primera herramienta que tiene que tener la administración, a pesar de ser administración, a pesar de ser gobierno, son las redes sociales. Las redes sociales no pueden permanecer como un escaparate de propaganda política, de difusión de temas, pues parece que como más secundarios, temas que no están pues como muy permeabilizados. Sin embargo, las redes sociales son un canal cercano, inmediato y muy ágil de comunicación con la ciudadanía. Si yo abro un proyecto, un proceso participativo, si yo quiero la colaboración de la ciudadanía, si yo quiero que la ciudadanía esté informada en un ejercicio de transparencia, no debo evitar las redes sociales. Y no solo no debo evitarlas, sino que debo fomentar su uso, ¿no? Hay múltiples grupos de WhatsApp donde los ciudadanos se dan de alta para recibir información y es un canal
mediante el cual pueden llegar al mismo, pero que también se puede mejorar, ¿no? Existen pues, redes sociales abiertas pues, para ver la mejora de los servicios públicos, a través del cual pues, hay una avería en una alcantarilla o demás, se pueden ir reportando, se pueden subir fotografías, canales de comunicaciones abiertos con las fuerzas de seguridad, con la policía, con determinados servicios, un uso profesional y ciudadano de las redes sociales. No hablo para nada de un uso político, no debemos de confundir la propaganda política de nuestras instituciones y tenemos que tener claro que aquí tenemos un ámbito extraordinario, extraordinario. La difusión, ese altavoz lo que significa es difusión por todos y cada uno de los canales que pongamos a nuestra disposición. El electrónico, el telefónico, el presencial, cualquier canal. Yo tuve hace mucho tiempo un alcalde que cuando había un tema de mucha relevancia, pues ahí había una parroquia que se encontraba muy aislada y hablaba con el cura de la parroquia para que los domingos le dijese pues, a los ciudadanos pues que se ha abierto el plazo para la renovación del padrón, para el pago del impuesto de bienes inmuebles. Bueno, pues conozcamos a nuestros ciudadanos y pongamos los medios a disposición de todos ellos, ¿no? Conozcámoslos pues, a través de bandos en los centros culturales, que en ocasiones pues, nuestro municipio tiene una intensa vida cultural, una intensa vida deportiva. Utilicemos todos los canales. Y, de hecho, para eso está ahí también el portal de transparencia. El portal de transparencia es esa ventana de la que estábamos hablando, esa ventana con la que podemos acercarnos a la ciudadanía, ofrecerles información para que ellos en cualquier momento, fácilmente, de un modo usable, intuitivo, fácil y ágil, lo puedan tener en cuenta. Y el Big Data, ¿no? Tenemos que trabajar mucho. Aquí nos encontramos también con muchas asimetrías. Hay algunos gobiernos locales que están ya muy avanzados en el tratamiento de los datos, en la reutilización, en su utilización para la mejora de los servicios públicos, ¿no? Para esa retroalimentación mediante apetecibilidad, que se nutren absolutamente de todos los datos y permiten que se pase de una administración reactiva, que siempre reacciona, a una administración proactiva, que le dice al ciudadano, oiga, usted está interesado en este tipo de procesos, usted tiene 3 niños y yo estoy sacando unas becas escolares, unos campamentos escolares, etcétera. Y, por supuesto, la ciudadanía. No podemos olvidarnos que este es el enfoque último, porque las personas, sin ninguna duda, son el elemento más importante de cualquier proceso. Son el elemento más importante de cualquier proceso. Y personas que, como digo, es con la ciudadanía, pero también internos. Y por eso, en la implantación de las políticas de gobierno abierto, tenemos grandes retos organizativos que tenemos que asumir. Tenemos que pensar cómo es nuestra organización. Podemos creer que esto solo afecta a los responsables máximos directivos, al responsable político, a aquellos que están interesados o que están llevando las políticas de gobierno abierto. Sin embargo, no es así. Afecta absolutamente a todos, del primero al último dentro de nuestra organización. Ahora bien, es necesario el liderazgo. Es fundamental que tengamos el liderazgo dentro de nuestra organización, porque aunque nadie es ajeno al gobierno abierto y a los retos que nos supone la digitalización, es necesario que tanto en el plano administrativo como en el plano político tengamos líderes, mujeres líderes u hombres líderes, que lleven a cabo el tirar, por decirlo de alguna manera, de este proyecto, de las políticas de gobierno abierto, que vayan impulsando, implementando, haciéndole el seguimiento y adecuando nuestras estructuras, porque a veces las estructuras de nuestras organizaciones pues, están todavía un poco ancladas en las administraciones del siglo XX y todavía no cuentan con competencias profesionales adecuadas, competencias digitales, con analistas de datos, que son perfiles profesionales que deben de estar cambiando. Y ahí los directivos dentro de las organizaciones municipales juegan un papel fundamental para revisar las estructuras, adecuarlas e impulsar los proyectos, tanto desde el punto de vista de la dotación económica como de su análisis y seguimiento. Claro, algunos ejemplos que podemos utilizar, herramientas, pues los foros abiertos con la ciudadanía, que pueden ser presenciales o pueden ser foros online, abiertos permanentemente, ¿no? Pues como ahora tenemos, por ejemplo, este chat, los documentos de discusión sobre los cuales ir realizando aportaciones, ir llevando a cabo aportaciones, los grupos de enfoque, los focus group, donde tengamos ahí los encuestos y sondeos. Yo soy muy fan de preguntar, preguntar y preguntar. Preguntemos y a ver qué nos dicen, ¿no? Y sobre todo ir mejorándolo, ¿no? Nosotros hemos implementado un formulario de satisfacción en nuestro portal de transparencia y ahí estamos intentando mejorarlo para saber cuál es el retorno, ¿no? Porque tenemos datos de su uso, pero no no percepción de su uso, ¿no? Entonces, queremos saber si les ha sido útil, si han encontrado la información, si no la han encontrado, qué les ha sucedido. Plataformas cívicas, mediante talleres, reuniones, pues si vamos a sacar adelante un proyecto participativo que afecta, por ejemplo, al ámbito deportivo, hagamos pues, una serie de talleres, de reuniones con todos los agentes que tengan mayor implicación, recolección de firmas, crowdsourcing, etcétera.
En definitiva, ¿para qué sirve el gobierno abierto? Para luchar contra la corrupción. No nos tiene que caber la más mínima duda. Cuanta mayor transparencia haya, cuanta mayor participación, cuanta mayor colaboración, rendición de cuentas, menor espacio queda, no quedará hueco para la corrupción. Es una gran herramienta para luchar contra la corrupción en unos tiempos en los cuales resulta necesario recurrir y apelar absolutamente a todos los que necesitamos. Mejora la calidad de la democracia, la calidad democrática de nuestras instituciones, mejora la calidad de nuestros servicios públicos y facilita además la rendición de cuentas. Y ahí nos tenemos que preguntar el papel que juega la automatización de los servicios, ¿no? Si esto contraviene un poco estas líneas de colaboración con las personas. Claro, tenemos estas herramientas a nuestro favor. Aquí no es que se haya colado una diapositiva. Satán es el sistema de alerta temprana anticorrupción que ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana, aquí en España, y mediante el cual un sistema de tratamiento de datos, de Big Data, recopilan, cruzan distintas bases de datos para que salten alertas tempranas de corrupción en la gestión básicamente de subvenciones, de contratación, de incorporación de personal y que por lo tanto van a servir también a nuestros efectos, ¿no? Cuando veíamos las nuevas tecnologías, aliada o enemigo, no nos cabe duda de que es una aliada y que ahí tenemos que ir viendo también cómo avanza, ¿no? con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial todavía está en un estadio quizás, bueno, un poco embrionario, pero ya empezamos a ver, ¿no? Tuvimos la necesidad de que Facebook desconectara su IA, Twitter tuvo que desconectar su chatbot y definitivamente estamos a la vanguardia. Tenemos que tener claro cómo vamos a utilizar estas nuevas oportunidades que nos ofrece la digitalización para mejorar el gobierno abierto. Claro, ese es el reto que nos ofrecían, ¿no? de lo que sucedió precisamente con los mismos. Y esto es lo más importante. Agitar antes de usar. Las personas que estamos dentro de la administración, las personas que estamos en los gobiernos, somos los que podemos conseguir que todo funcione, porque somos los que conocemos las características de nuestros empleados públicos, las características del gobierno, las características de la ciudadanía, las características sociodemográficas y también socioeconómicas, que son muy importantes. Yo siempre digo que tenemos que estar continuamente innovando e implementando pues nuevas formas de trabajar, nuevas formas de mejorar la calidad de los servicios públicos en unos tiempos en los que el mundo se mueve bajo nuestros pies continuamente, ¿no? Los tiempos se cambian a una velocidad extraordinaria y por ello resulta muy importante, muy importante. Y la estrategia de gobierno abierto es una estrategia win-win. Es que en realidad no tenemos que decir más que si uno apuesta por implementar gobierno abierto, si uno apuesta por trabajar gobierno abierto, lo único que va a hacer es mejorar, como decíamos, el control de la corrupción, la calidad de los servicios públicos, la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, la calidad democrática y la clave en realidad es hacerlo fácil. Ese es el gran problema. En ocasiones, para formar parte de un proceso participativo, para entrar, se nos exige estudiar documentos técnicos confusos, complejos, de tener determinados requerimientos tecnológicos que se nos hacen ajenos o muy complejos y desde ese punto de vista, pues tenemos que estar en clave de para hacerlo fácil, igual que si fuéramos, como digo, esta experiencia de usuario, ¿no? Tendríamos que tener ahí exactamente un poco las claves de nuestra ciudadanía para ver cómo se lo hacemos fácil en función de quiénes sean nuestros destinatarios, como digo, y esto en cualquier ámbito de la gestión. Lo más importante es hacerse las preguntas adecuadas antes de empezar, porque así podremos tener todas las contingencias pues, previstas adecuadamente. Nadie dice que no se vayan a dar, pero si se dan, lo tendríamos resuelto. Y con esto agradecer mucho la atención a todos los asistentes que habéis seguido el webinar y en breves instantes responderé a las preguntas que habéis ido planteando a través del chat, en el cual bueno, pues, estoy convencida de que tenéis aportaciones muy interesantes. Perfecto, muchísimas gracias, Concepción. Ha sido realmente interesante, una temática que además no es en absoluto estática, sino que podría actualizarse casi a diario. Me quedo con menos thinking y más doing porque creo que es perfectamente aplicable a cualquier ámbito de la vida, ya no solo profesional, sino de cualquier ámbito personal o de ocio que cada uno se pueda plantear. Bueno, mientras Concepción revisa las consultas, les recordamos que en aproximadamente una semana recibirán en su dirección de correo electrónico tanto la presentación como la grabación que estará subida en YouTube y su certificado de participación. Sin más, si está ya lista Concepción, podemos comenzar.
Sí, intentaré, bueno, pues dar respuesta al máximo número. Hay algunos que son comentarios más que consultas, bueno, que les surge la inquietud de hacer comparación con su país, que también es bastante interesante, así que bueno, lo dejamos ahí en tus manos. Sí, nada, bueno, hay un comentario de Elías, precisamente de Perú, ¿no?, en el que nos pone en referencia que no existen autonomías fiscales y cómo funcionan los municipios, ¿no?, y cómo se producen ahí ciertas brechas y que la participación ciudadana no tiene capacidad de decidir el gasto público. Eso, efectivamente, hablaba de presupuestos participativos, pero a nivel, por ejemplo, del Estado, de gobiernos regionales, en España tenemos un nivel de autonomías, no existe tampoco esa posibilidad. Tan solo se da en el nivel local. Por eso decía antes que el ámbito local es precisamente el más idóneo para estas políticas de gobierno abierto, porque sí que tiene un ámbito que le permite manejarse con mayor autonomía, no así en otros ámbitos. Alma Maldonado de Guatemala nos preguntaba sobre el tema de la co-creación de los servicios y si solo afecta a los servicios y también a las políticas públicas. Claro, una pregunta muy interesante es que, digamos, el estado óptimo, el mejor de la co-creación es la co-creación de las políticas públicas. A eso es a lo que hay que aspirar, porque al final el servicio público no deja de ser la concreción de una política pública. Entonces, lo suyo, lo idóneo, ¿no?, en un horizonte idóneo, la co-creación debe de introducirse ya en la definición de las políticas públicas, que tiene el aspecto mayor de mayor colaboración, de mayor gobierno abierto. Solo que de momento resulta pues, como más ambicioso y lo que más se está experimentando o en lo que se están reflejando de momento las primeras experiencias, ya digo, en el ámbito de este proyecto de la Comisión Europea, afecta más a los servicios, pero la propia Comisión Europea en lo que está más interesada es en identificar casos de éxito de co-creación de políticas públicas. Así que ya ves que tu pregunta ya estaba pensada por la propia Comisión Europea en verlo. Odilon nos pregunta también si existen experiencias de participación ciudadana con estímulo económico. Las que yo conozco no tienen estímulo económico con carácter general. No se ha probado pues, simplemente a motivar a la ciudadanía a través de los beneficios que como tal puedan resultar de la participación y del interés que puedan tener ellos mismos. Así que desde el punto de vista del incentivo económico es un tema muy complejo para poder organizarlo así. ¿Cómo se ven las redes sociales? Claro, lo decía hace un momento, probablemente la pregunta fue quizás anterior. Para mí son básicas, ¿no? Los marcos normativos más recientes, lamentablemente, por lo menos aquí en España, no han incorporado las redes sociales, pero yo creo que es algo que ya está tardando, porque las entidades locales, como digo, como siempre, más prioritarias, sí que están definiendo políticas de comunicación en las cuales las redes sociales son una herramienta de mejora de la transparencia y de mejora de la participación, con lo cual cada vez yo creo que están llamadas a ocupar un lugar más protagonista. Sobre experiencias exitosas de participación en procesos de organización y desarrollo urbano, Sergio, pues tenemos algunas por España. Cuestión distinta es el exitoso, ¿no? Es decir, hay muchos proyectos en los que se hacen participaciones informales, ¿no?, a través de pues, grupos de trabajo, pero que no se han documentado suficientemente. Luego tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, en este último mandato, se han llevado a cabo algunos, y en el entorno europeo, la ciudad de Milán está trabajando muchos temas interesantes. La ciudad de Milán está haciendo cosas, pues, la verdad es que de bastante relevancia. El Lisboa City Council también. Tenemos distintos elementos. Odilon nos comentaba que es necesario revisar la brecha digital y efectivamente así es necesario tenerla en cuenta, como decía, porque el conocimiento previo, el diagnóstico, es un elemento diferencial para el éxito de nuestro trabajo, ¿no? Lo primero, antes de algo hay que mapear. Y una vez que tengamos el mapeo hecho, es el momento de que nos pongamos ya pues, a dejar de thinking, ¿no?, y efectivamente a llevar a cabo ese doing, ¿no? Como bien se expresa aquí. Bueno, los comentarios de Elías pues efectivamente son muy acertados en todo lo que ha ido poniendo en común, ¿no?, tanto respecto a la co-creación, sobre el Open Data. Coincido, efectivamente, el Open Data no es comprendido en su plenitud, pero quizás porque tampoco no está explorado todavía en su plenitud, y hasta que se exploran, ¿no?, hay un cierto tiempo de recorrido, ¿no?, de metraje, en el cual tenemos que ver cómo va, y hasta que tengamos los primeros impactos, los primeros outputs, no nos va a ser necesario. En estos momentos el tema de la ciberseguridad es un obstáculo importante, porque hay mucha preocupación. Aquí hemos en la Comisión Europea aprobado un reglamento de protección de datos que es muy respetuoso con la privacidad, pero la preocupación global que existe en relación, bueno, tenemos los escándalos de Cambridge Analytica, la incidencia en procesos electorales,
todo este tema genera mucha desconfianza por el tema del Open Data, efectivamente, Elías. Sobre cómo se están trabajando en la gestión de contenidos. En Perú hablas de que tenéis un responsable de mantenimiento del portal, un responsable de entrega de información al ciudadano, pero, bueno, el mantenimiento de los contenidos actualizados, pues mira, yo te puedo contar que aquí es un tema que se decide por cada organización y por cada entidad. Por ejemplo, nosotros hemos aprobado un plan de evaluación y seguimiento en el cual, tras el establecimiento de más de 100 indicadores, se atribuye la responsabilidad a cada jefe de área, cada jefe de servicio, siempre técnicos, para que la información esté, y en gran medida, automatizada. De tal modo que, como nosotros tramitamos todo electrónicamente, se captura la información en un determinado trámite y se envía directamente al portal. De tal modo que los contenidos se actualizan continuamente. Te pongo un ejemplo. Los contratos menores, que son los contratos de determinado importe, se tienen que actualizar trimestralmente por ley y nosotros los actualizamos diariamente. ¿Por qué? Porque se nutre directamente de la gestión. Nadie tiene que mandar la información. Cuando alguien hace el trámite, la aplicación informática envía esa información. Os animo a todos, si queréis, a ver el sistema de indicadores del plan de evaluación y seguimiento que tenemos publicado en el mismo, porque trabajamos mucho este tema porque nos preocupaba precisamente esto, la actualización, porque se cargan los contenidos hoy y mañana ya pueden estar desactualizados, con lo cual esa transparencia siempre está en cuestión, nunca es de todo real. La preocupación de Lucía respecto a las redes sociales por las coberturas, lo dije antes cuando hablaba de los 5G, ¿no? Y de que en muchos casos no hay ni una ni 2G. Claro. La estrategia para mantener un proceso de gobierno abierto dices que no tenéis, claro, ahí va a depender mucho de si hay una dispersión geográfica, si hay núcleos de población, si es un núcleo más rural. Ahí te animo a que hagas un diagnóstico sociodemográfico de tu municipio y cuáles serían las herramientas que puedan tener mayor impacto, ¿no? En función de tu tipo de población. Y respecto al impacto de Satán, que pregunta Odilon, pues lo acaban de aprobar. Están ahora mismo, ha habido también elecciones y previsiblemente repetirán, con lo cual imagino que el proyecto seguirá adelante y se está desarrollando ahora a través de unos inspectores de servicios que juegan el rol de compliance officer y que serán los que irán analizando los datos. Pero bueno, estoy segura de que en breve podremos tener los primeros resultados ya de la gestión de Satán y de si efectivamente esas alertas tempranas saltan o no saltan, ¿no? Creo que es básico y fundamental. Y creo que con esto, pues agradeceros a todos vuestra participación y vuestro interés en este tema que se traducirá seguramente en una gran mejora de vuestras organizaciones. Perfecto, muchísimas gracias una vez más. Gracias, Concepción, muy interesante. Hemos tenido una muy alta participación, tanto de asistencia como de consultas, comentarios, como has podido comprobar. Han estado muy atentos. Yo, además de agradecerte a ti, quiero agradecer a mis compañeros que se han quedado aquí trabajando fuera de horario para poder coincidir con América Latina y, por supuesto, a toda la audiencia. Veo muchos nombres conocidos que me traen caras conocidas. Saludos a todos ustedes y desde Granada, pues un abrazo muy fuerte hasta Vigo, hasta América Latina y nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo. Igualmente, un saludo muy fuerte a todos y muchas gracias por su atención. Gracias.